El libro Platero y yo, del autor Juan Ramón Jiménez, publicado en el año 1914, es una riqueza literaria que describe valores sociales y culturales que se plasman de manera poética en la vida cotidiana de un pequeño pueblo andaluz a través de la relación entre el protagonista y Platero. El profesor de guaraní, Juan Ramón Fariña, ha realizado la traducción de la obra al idioma que se encarga de difundir, reivindicar e investigar el guaraní, que se considera una lengua tan rica y significativa en nuestra región. Por eso reconoce que el valor simbólico de este logro es la unidad, el respeto y el orgullo de nuestra comunidad guaraní. Por el esfuerzo y dedicación, el Honorable Consejo Deliberante de Posadas declara de interés municipal la traducción al guaraní de la obra literaria Platero y yo, realizada por el profesor de guaraní Juan Ramón Fariña. Les pido a todos un fuerte aplauso para la traducción literaria Platero y yo, que se ha realizado al guaraní. Hace entrega de la distinción el concejal autor del proyecto, Santiago Koch. Recibe el profesor Juan Ramón Fariña. Ipukumi abeta senye eko ape añeeta jaguere mokoiñe eme. Haupeva amoñe perunceja amombe ukuevo pm pcpa ovu. Ikrei abu agui. Hase kere heta itereita pisacuera omoañeteva peñande guaranireko. Hacaria Santiago go ije kere hetao itapisacuera y puteo a supe. Oye sarekova ha ojisacuaba con ainsaguaten biapo. Orero ye puta sombarete vagina con eco evere y catojanguaisa romuasai peña neñe añetete. Upevare señe ambutete guive ha eveten debe ha opavavete de la pisacuera oiva co apejina buruisacuera aputepe abei. Y ahora la traducción, dije que mi participación aquí en la oralidad va a ser un poquito más extensa porque me veo en la necesidad de hablar en dos idiomas. Y al decir esto tengo que compartir con ustedes que la alegría que invade mi corazón es inmensa, que mi alma se regocija, que casi no tiene espacio en mi interior, y esto no es verso, por esta clase de reconocimiento que viene de un cuerpo legislativo tan importante como el Consejo Deliberante, de la mano del concejal Santiago, quien está rodeado, y Yiquere dije, está rodeado de un equipo que trabaja denodadamente, y que ese equipo y el concejal haya puesto los ojos y haya reconocido este esfuerzo que día a día venimos haciendo para poner en valor nuestra verdadera lengua, el único idioma continental. Estoy hablando en castellano, un idioma exportado que entró aquí en este continente el 12 de octubre de 1492. Y el verdadero idioma de este continente, el más abarcativo, es el guaraní. Y para mí, que se reconozca de esta manera este trabajo traducido al guaraní es inmenso, y esto lo comparto con un montón de personas que están a la par trabajando en la puesta en valor de nuestra verdadera identidad guaraní. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, al concejal Santiago y a la mesa de la presidencia. Muchas gracias.